doctora, sí, a disposición de todos. ¿Qué tal, doctora? Buenas ¿Cómo tardes. le va, doctor? Buenas tardes. En primer lugar, felicitaciones por haber llegado a esta instancia. Bueno, muchas gracias. Me interesaría conocer, ¿qué opina usted del nuevo sistema procesal penal que se va a incorporar en nuestra provincia? Bueno, el sistema penal adversarial surge creo yo, fundamentalmente ante una demanda social de un procedimiento que sea más ágil, más transparente, más rápido y que satisfaga de una manera más eficiente el interés de los actores fundamentales en el proceso, que son el imputado y la víctima. De manera tal que les permita resolver ese conflicto y dar mayor credibilidad a la justicia ante la sociedad, porque el proceso penal venía transitando, si bien el sistema acusatorio, el resultado está muy bien implementado en la provincia, la demora en la instrucción hace que se genere una suerte de falta de credibilidad de la justicia penal de cara a la sociedad. Por eso yo creo que la implementación del sistema penal adversarial es muy positivo. Y bueno, de hecho ya se está implementando en Concepción y los comentarios son muy positivos. Hoy la Oficina de Comunicación de la Corte ha informado que se van llevando a cabo 1000 audiencias ya en Concepción en estos 3 meses de implementación del sistema, lo que significa que está demostrando su eficacia y la eficiencia como modo de resolución del conflicto. Estamos pasando del sistema de justicia sancionatoria, justicia penal sancionatoria, a un sistema consensual, digamos, de justicia penal, ¿no es cierto? ¿Cómo hace jugar usted en ese nuevo sistema que se viene el caso de Góngora? Bueno, sí, efectivamente en el sistema penal adversarial está previsto las salidas alternativas, ¿verdad? Como Sí. un modo, digamos, de resolver conflictos sin necesidad de llegar al juicio oral. En el caso de Góngora, bueno, hay un tema de interpretación de la Convención de Belén do Pará, que es el tema de las cuestiones de violencia de género. En principio, el Estado argentino, al suscribir la convención, ha asumido la responsabilidad de investigar y de sancionar. Perseguir y sancionar los delitos en contra de las mujeres. Yo creo que en principio, como regla, las cuestiones de violencia de género están excluidas de la salida alternativa. De hecho, el Código Nuevo, en el artículo 27, lo excluye expresamente. Sin perjuicio de eso, hay situaciones en la práctica que obligan a rever algunas situaciones. Yo trabajo en la Cámara Penal Sala Quinta y se han presentado algunas situaciones, por ejemplo, de parejas que durante su convivencia se han planteado situaciones de violencia y al momento de llegar a resolver el juicio, la pareja ya no tiene contacto. La situación del conflicto ha sido superado y en algunos casos el hecho de aplicar una sanción puede llegar a ser hasta perjudicial para la familia. Puntualmente era un caso, por ejemplo, de un policía que estaba ya hace mucho tiempo separado de su esposa y es el que proveía alimentos a los niños. Y de pronto el hecho de que se le imponga una condena implicaba la pérdida del trabajo en la fuerza. Y se presentó la víctima, que también ese es uno de los nuevos paradigmas, digamos, del nuevo código, que es escuchar a la víctima y a su interés fundamentalmente, y la señora pidió que por favor no se lo penara, porque eso iba a ser aún más perjudicial para ella y para sus hijos, porque él había cesado en sus actos de violencia. De hecho había sido una situación aislada, según como ella lo manifestaba, y él era un hombre muy responsable y muy puntual con sus obligaciones como padre, básicamente en la cuestión de los alimentos. O sea,
las reglas no. Pero en algunos casos, como estos, que son situaciones particulares, es muy importante atender y oír a las necesidades de la víctima, por lo tanto, puede llegar a existir excepciones, digamos, a esas situaciones. No es un elemento de presión para mantener el status quo. Si me demandas, no te voy a pasar más alimento. Sí, se puede ser. Es lo mismo que también si no me retiras la denuncia, no te paso los alimentos. Pero no se da, en este caso la señora, en este caso en particular, la señora ya había conformado una nueva pareja. Y el señor también, o sea, era como una situación, ha sido muy analizado, muy debatido, no ha sido una decisión que se ha tomado a la ligera. Las decisiones se toman, digamos, analizando cada caso en particular y en profundidad. A este caso lo planteo yo como algo anecdótico, digamos, como diciendo no se puede decir definitivamente no, porque hay algunos casos en donde, como le digo yo, hay que tener en cuenta básicamente el interés primordial de la víctima y el interés superior del niño en este caso, que podría verse perjudicado por una pena que trascendería al imputado para proyectarse negativamente en su entorno familiar. Doctora, a mí me gustan cuestiones personales, si me permite. Por supuesto. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 44 años. ¿Cuántos años hace que ejerce la profesión? ¿Libremente o en la justicia? Yo soy abogada hace 18 años. He ejercido durante casi 10 años la profesión de modo liberal. Primero he comenzado trabajando en un estudio jurídico de quien hoy es magistrado, el doctor Pedro Manuel Pérez. Después he instalado mi propio estudio y he trabajado también en la administración pública como asesora letrada en la Dirección de Comercio Interior en defensa del consumidor. En el año 2011 ingresé por concurso al Poder Judicial al cargo de ayudante de defensor. Ahí estuve casi 4 años y en el año 2015 por un concurso interno ingresé al cargo de relator, que es a donde estoy ahora, en la Cámara Penal Sala Quinta. ¿Es casada, tiene pareja, tiene hijos? Soy casada y tengo 2 hijos, una niña de 13 y un niño de 11 años. ¿Cuántos años que se ha casado? Me he casado en el año 2002. Sí. En el año 2000, 16 años este año, en diciembre. Cumplo 16 años de casada en diciembre. Sí. Y si vos me tendrías que defender, y porque yo cometí un ilícito penal, ¿cómo es tu primer contacto con el defendido? ¿Qué particularidades entendés que es esencial para establecer el vínculo? Por ejemplo, si yo entro a tu despacho, ¿vos me recibirías con la cartera así entre las manos? No. En realidad, el primer contacto que se hace con el defendido usualmente suele ser antes de su declaración. Por lo menos desde el punto de vista de la defensa pública, ¿no? Donde se requiere al defensor que está de turno el contacto con el defendido. Actualmente eso se realiza en la Fiscalía de Instrucción, sin perjuicio de que también asisten a la Defensoría Oficial personas que, por ejemplo, estaban siendo asistidas por un defensor particular y concurren a la Defensoría Pública. El tema de la cartera no sé si es tan trascendental, creo que la tendría guardada en un armario. Está bien. Pero no porque esté por atender al defendido, sino porque usualmente es lo que uno hace. La cartera tiene que ver con que yo creo que hay un factor que es esencial y que es el factor confianza entre quien me va a defender y yo que cometí un eventual ilícito penal. Entonces, a eso va dirigido. ¿Cuáles son tu primera conducta frente a mí que soy tu futuro defendido? Bueno, el defensor oficial, y yo creo que el defensor que trabaja como abogado penalista tiene que partir de la premisa de la presunción de inocencia de la persona a quien está asistiendo. Porque si uno como abogado va a tener prejuicios, yo creo que no digo que no tendría cuidado. De hecho, a mí me ha tocado asistir a una persona que me ha asaltado en la calle y me ha golpeado. Pero de eso no le quita de que si uno asume el compromiso de cumplir una función... No, doctor, sin prejuicios. Doctora, ahí en esto que te acabo de decir, si uno tiene la certeza como abogado penalista, defensor privado o oficial, de que esta persona efectivamente hay muchos indicios de culpabilidad, Sí. ¿no lo debe defender?
de ninguna manera. Uno lo tiene que defender, porque uno tiene que... Yo, abogado, tengo que creer antes que nadie en la ley. Yo parto de la presunción de inocencia de mi defendido, y más allá de las circunstancias o de las pruebas, mi función será, ante esas circunstancias, velar por el debido proceso de la persona a quien yo estoy representando. Doctora, usted está trabajando 4 años en Defensoría. Sí. Ingresé en la Defensoría Primera, esta por la cual estoy O sea que concursando. usted conoce cómo funcionaba orgánicamente. Sí, Hoy sí, conoce también cómo está funcionando. sí, sí conozco. ¿Usted está conforme, lo mantendría el esquema ese o modificaría algo de acuerdo al código, en fin, al nuevo código de procedimiento? Mire, yo lo que he podido, yo me he estado con motivo de esta entrevista, conversando con la gente, con la nueva estructura que tiene hoy el Ministerio Público de la Defensa, que en ese momento no la tenía. Yo ingresé cuando las defensorías dependían del Ministerio Público Fiscal. Hoy en día hay mucha actividad en el Ministerio Público de la Defensa. Estamos en una etapa, digamos, de transición, en una suerte de implementación de un nuevo organigrama, de nuevas oficinas. Se está trabajando, yo veo con mucho empeño. Por ahí el resultado o la eficiencia de las divisiones, capaz que con un poquito más de tiempo se puede hacer una especie de conclusión con más trabajo de campo, digamos. Pero la gente está muy conforme en lo que es en Concepción, que es donde ya se está implementando el sistema adversarial. Han hecho una estructura que es muy similar a la del Ministerio Público de la Defensa de Neuquén, y han dividido a las defensorías con otra denominación que se llaman equipos de trabajo, y han destinado un equipo de trabajo específicamente para las ejecuciones penales, lo que en cierto modo va como descentralizando, digamos, las funciones. Y acá las defensorías siguen funcionando con la estructura de denominación anterior, o sea, en las 9 defensorías, pero además se ha creado la figura del auxiliar de defensor, que comparte, digamos, por delegación las tareas del defensor, y una oficina, el defensor auxiliar. Y además se ha creado también una oficina acá en la capital, que es la de asistencia a las personas privadas de la libertad, que está funcionando muy bien, que se está ocupando de seguir la situación de las personas privadas de la libertad, tanto de procesados como de penados, verificando su condición sanitaria, chequeando los plazos de cumplimiento de las penas para ver si ya la gente está en condiciones de acceder a los beneficios de la ley 24660. Y bueno, el Ministerio está dotando también de mayores medios. Por ejemplo, ya hasta fotocopiadora propia tiene la oficina, y yo veo que la gente está contenta. Sí están todo el mundo así tratando de organizar, digamos, el tema de la agenda, pero se los ve muy activos. Se los ve muy activos y muy comprometidos en general a todo. ¿Y a usted le parece bien así como está funcionando todo esto? A mí me parece bien de que se jerarquice la defensa pública y que se le dé la importancia que se merece. Hoy en día la mayor cantidad de la gente que llega procesada solicita la asistencia del defensor público, entonces me parece que es importante que esté dotada de tanto de las personas que necesitan, y además el Ministerio Público también se está ocupando de darles capacitación, porque tiene una oficina que está capacitando. Me han estado comentando que hace muy poco han ido a Rosario y han participado de una jornada sobre justicia restaurativa, que es lo que está en boga ahora en el tema de la mediación, particularmente en relación a los menores. O sea que me parece que están trabajando bien. No dudo que siempre se pueda mejorar, seguramente, pero por lo menos los comentarios, y desde la sala, al ver el desempeño de los defensores, es positivo. ¿Pone el dedito cuando entra y cuando sale? Sí. ¿Usted sabe que...? Sí. Fanny, perdón, jerarquizar el ministerio, perdón. Listo. Jerarquizar, me habló de jerarquizar. Un tema polémico. ¿Vos crees que jerarquizar el Ministerio de la Defensa nombrado auxiliares por la voluntad del ministro, o sería mejor que todo sea por concurso? Bueno, eso usted me ha preguntado en mi entrevista anterior con relación a los auxiliares de fiscal.
Y le voy a contestar lo mismo que esa vez. Yo creo que lo ideal es que todos ingresen por concurso. Pero en el caso del Ministerio Público de la Defensa, los auxiliares, los defensores auxiliares eran los ayudantes de defensor, que han sido ascendidos, promovidos, lo que me parece justo en el ámbito de la carrera administrativa, fundamentalmente porque son chicos muy preparados y tenían experiencia suficiente como para asumir la responsabilidad, así que desde ese punto me parece positivo. No estoy muy seguro que sea así, por lo menos en la capital. Pero podés tener razón, Jamín, no estoy muy seguro. ¿Alguna pregunta para la Es la opinión de Ignacio Mal. No, se las No, puedo no, leer no. con nombres si quiere, pero acá el doctor me ha pedido que... No, Está bien, está bien. ¿alguna otra pregunta para el doctor? Gracias. Bueno, Cualquier cosa. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Felicidades por haber llegado a esta instancia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Tendría la amabilidad de indicarnos qué opina del nuevo sistema procesal que se va a aplicar próximamente acá en Tucumán, acá en la ciudad capital, en el Centro Judicial Capital. Bueno, el sistema implica hacer realidad todos los principios del debido proceso, que hoy quizás no se encuentran vigentes de manera plena. Es el sistema que hace justamente realidad las garantías de inmediatez, o sea, la defensa adjetiva en juicio. Yo pensaba el otro día, porque para venir a la entrevista uno ha tratado de recabar información de cómo está funcionando el sistema en Concepción, y veía el éxito que está teniendo, estadísticamente hablando, y pensaba por qué ha tenido tanto éxito algo que ha implicado un cambio tan radical en la manera de trabajar de todos los operadores del sistema. Y generalmente lo que sucede ante cambios tan profundos es que uno se resiste al cambio. Y creo que el éxito tiene que ver con la necesidad que hay con respecto a ese cambio. Son tantos los beneficios que se suponen que se van a poder obtener a través del nuevo sistema, que creo que se ha visto de parte de todos los operadores y todos los que de alguna manera terminan siendo parte en el proceso penal, la voluntad y el esfuerzo para hacerlo realidad y tornarlo operativo. Entonces, opino que es una necesidad y que se va a traducir en poquísimo tiempo en beneficios para la sociedad, para el imputado y para todos los que participen del trámite. ¿Qué opina del auxiliar de defensor auxiliar? Es necesario. Digamos, sin la figura del auxiliar, por lo menos con el número de defensorías que están planteadas, no existe posibilidad material de que el sistema funcione. Lo mismo con el auxiliar de fiscal, más allá de que la validez ha sido declarada por la Corte, considero que es una necesidad inexorable. No podría funcionar el sistema si no. ¿Cómo cree que está funcionando la defensa? La Defensoría en Concepción, en este momento, la Defensoría Pública, creo que hay que reconocer el enorme esfuerzo que ha realizado. Es válido destacar el esfuerzo enorme que ha hecho. Se la ha creado, si uno se pone a pensar, se la creó para que el sistema comience. O sea que con apenas pocos meses de creación ha tenido que salir y hacer frente a este nuevo sistema, con lo cual, a diferencia de lo que sucedía con el Ministerio Público Fiscal o con la Corte, que ya estaban estructurados, con su presupuesto, con su organización constituida, la Defensoría Pública ha tenido que armarse íntegra, organizarse, proveerse de recursos, de medios y hacerle frente a este sistema. Entonces, la verdad que es de destacar el trabajo que la Defensoría Pública está haciendo, el Ministerio Público de la Defensa, sobre todo en Concepción. Uno tiene las mejores referencias del trabajo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en la Defensoría hasta hace poco y realmente con la seriedad con la que se trabaja, uno asume el trabajo como si fuera realmente un estudio jurídico privado, no deja pasar una oportunidad para interponer una presentación.
Esa era la bajada de línea desde nuestra Defensoría. Plantear todo lo que se pueda plantear. Nosotros no éramos, como suele decirse generalmente, una Defensoría que no sea proactiva, si bien ahora por supuesto va a ser una característica y una condición. Éramos una Defensoría que realmente instaba el proceso, que interponía todos los recursos que correspondían y se podían interponer. Y bueno, y en Concepción propiamente, las críticas que se hacen del funcionamiento de la Defensoría son excelentes. De hecho, tengo entendido que el Colegio de Abogados de Concepción estaba pidiendo, digamos, participación, asesoramiento, capacitación a la Defensoría, porque realmente las críticas y la repercusión que tiene el trabajo es fantástico. Muchas gracias. Sí. Doctora. Sí. ¿Qué tal? Felicidades Ay, nuevamente. gracias. ¿Cómo ingresa al Poder Judicial? Hoy, Por concurso. bien, en el 2015 Creo que sí, como auxiliar, como auxiliar defensor y de después defensor. Actualmente Estoy como secretaria en la Fiscalía Especializada en Homicidio 2, a cargo de la doctora Giannoni. ¿En qué defensoría ingresaste? En la Defensoría Séptima con el doctor Guillermo González, que es un ser humano excepcional. Y ahora la doctora también. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Cómo le va? Felicitaciones por Gracias. estar, doctor de mérito. Mi pregunta es, ¿cuál es la mirada que tiene usted con respecto a la perspectiva de género desde el lugar que usted aspira a ocupar como defensora oficial? La perspectiva de género en sí es una mirada que se impone por obligación convencional no solo al Poder Judicial, sino a todos los poderes y a todos los órganos del Estado, con respecto a cualquier mujer que se encuentre posicionada en un contexto de género. Yo dibujo, y la perspectiva en sí es reproducir en un plano alguna característica de un objeto que no posee ese objeto. Entonces, desde una mirada o desde un ángulo, en este caso, como les digo, en el ámbito del dibujo, bidimensional, otorgarle con una mirada una característica tridimensional a eso que represento. En el caso de la perspectiva de género es eso, es posicionar a la mujer desde una mirada determinada de aquellas condiciones que, por cuestiones socioculturales, por cuestiones de desventaja instauradas, no tiene efectivamente, para posicionarla en la condición de igualdad, en donde pueda de verdad determinar si está teniendo el goce efectivo de los derechos que el ordenamiento jurídico en principio le reconoce. Porque lo que sucede en la realidad es que el goce efectivo de derechos o la imposición de obligaciones termina siendo teórica, pero empíricamente relegada solamente a la mitad del género humano. Entonces, en esta perspectiva de género, que es en sí una obligación, como les decía, de todos los estamentos del Estado, es repensar a las normas considerando la situación real que la mujer ocupa en la sociedad. Por ejemplo, legítima defensa. Cuando pensamos en la legítima defensa, si nosotros no consideramos y no reposicionamos a la mujer desde esa mirada, nunca vamos a poder hacer realidad la aplicación de la legítima defensa con todas las condiciones dogmáticas que la legítima defensa presupone. Entonces, si yo le exijo a la mujer proporcionalidad en la reacción, le exijo inmediatez en la reacción y no la reposiciono en la condición propiamente que ocupa, el instituto no le va a resultar aplicable. Lo mismo en todas las áreas, en la medida en que yo no tome en cuenta la situación de la cual parte la mujer y no la posicione realmente en un lugar donde haya goce efectivo de derechos, por supuesto va a seguir siendo teórico el goce de derechos de manera igualitaria. Pero hay quien dice que esa visión que tenés vos afecta el principio de igualdad ante la ley. Es que la igualdad es igualdad en igualdad de condiciones. Entonces, si yo no logro igualar la condición, nunca voy a dar goce efectivo de derechos de manera igualitaria. Entonces, de eso se trata la perspectiva, ubicar en un plano que realmente no existe de igualdad, reposicionarla a la mujer en esa mirada, en una igualdad, para recién desde allí determinar si hay posibilidad de gozar de manera efectiva de derechos y exigirle iguales obligaciones también, por supuesto.
Y en la práctica, ¿cómo aplicarías eso para defender a la persona que está acusada por violencia? Sucede mucho en defensoría que la situación de género a veces no ha sido debidamente determinada y que después sucede que a nivel ya de decisiones se introducen cuestiones de género. Por eso cuando decía recién que la perspectiva de género tiene que estar a cargo de todos los operadores del sistema, ya sea Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y particularmente en el caso del Ministerio Público Fiscal, que tenga una perspectiva de género real para poder advertir que hay una situación de género y no que te la introduzca después el juez. Desde el punto de vista de la Defensoría sucede que montones de veces se termina introduciendo una cuestión de género que no ha sido debidamente planteada desde inicio. Entonces, desde el punto de vista de la Defensoría, claramente a mí me tocaría evitar que se introduzca una cuestión que no ha sido debidamente debatida y de la cual no habría tenido oportunidad de defenderla. Pero considero que hasta ahora siempre la Defensoría se circunscribe a, bueno, si se ha cometido o no el hecho en un contexto de género y tratar de defender ese contexto de género. Pero realmente para lograr hacer realidad las obligaciones convencionales de prevención, erradicación, etcétera, creo que también se podría aplicar un trabajo interdisciplinario en donde, por ejemplo, asumamos que la situación sí ha sido de género y proponer como medidas de conducta tratamiento psicológico, psiquiátrico, asumiendo efectivamente la situación de género para prevenirla en lo sucesivo y evitando una imposición de pena efectiva. Que si bien es muy controvertido el tema, por ejemplo, de suspensiones de juicio a prueba en contextos de género, que el nuevo Código Penal incluso lo establece de manera expresa, lo elimina, el nuevo proyecto de Código Penal, jurisprudencialmente la Corte lo viene denegando, pero yo no estoy tan a favor en denegarlo, ¿entendés? Porque me parece que si realmente asumimos hasta del lado de la Defensoría que el hecho efectivamente sí ha sido en contexto de género y yo como regla de conducta propongo un tratamiento psicológico, psiquiátrico, trabajos comunitarios orientados, digamos, a esta solución del problema base. Claro, exactamente. Me parece que los efectos serían muchísimo mejores que pretender imponerle una pena de cumplimiento condicional. Muchas gracias, doctora. Bueno, ¿listo? Bueno, hasta luego, un placer. Bien, bueno, está el doctor. Sí, en primer lugar, felicitaciones, doctor. Muchas gracias, doctor. Para preguntarle qué opina del nuevo sistema procesal penal y la aplicación que es próxima ya acá en el Centro Judicial Capital. Bueno, yo he tenido, doctor, el honor este año, siempre mi carrera ha estado vinculada prioritariamente a la defensa, tanto pública como particular. Si me permite una breve introducción en relación a su pregunta, porque está vinculada. Para mí estar en este concurso con posibilidad eterna es muy especial porque yo ingresé al Poder Judicial en el 95 a la Defensoría de Menores y hice mi carrera vinculada al Ministerio Público de la Defensa en la Defensoría de Menores durante 8 años, hasta el año 2003, que pasé una fiscalía. Luego me fui a ejercer la profesión y estuve en la defensa particular, siempre vinculado al derecho penal. Y luego tuve el honor de ingresar por concurso nuevamente en el 2015 a la defensa pública también. Y recientemente tuve nuevamente el grato honor de que el Ministerio Público de la Defensa me haya seleccionado para justamente ir a acompañar la implementación del proyecto de la reforma, de la implementación de la reforma en Concepción a partir del 6 de mayo, como en carácter de auxiliar defensor. Mi opinión en relación al nuevo sistema es altamente positiva. Justamente el lunes 6 de septiembre se han cumplido 4 meses de la implementación del sistema y ese lunes se arrancó con la audiencia número 1001 que se ha cumplido en la ciudad de Concepción. Y a su vez tengo las estadísticas del Ministerio Público de la Defensa, lo cual traduce el impacto y la relevancia y la responsabilidad que tiene el Ministerio Público de la Defensa en el nuevo sistema, porque de esas 1000 audiencias,
al 30 de agosto de este año, 597 había participado el Ministerio Público de la Defensa en representación de algún imputado. O sea que el impacto del Ministerio Público de Defensa se traduce en más de un 60% de las audiencias realizadas en el Centro Judicial Concepción. Eso traduce la responsabilidad de cada acción de lo que integramos el Ministerio Público de la Defensa, ¿no es cierto?, el impacto que tiene en el nuevo sistema. En cuanto a la aplicación del sistema, yo tengo una gran satisfacción. Hay muchas cosas que se han modificado positivamente, por supuesto, la presencia de la víctima y el imputado en las audiencias, cuando se trata de audiencias de aprehensión o flagrancia, de aprehensión en flagrancia inmediatamente después del hecho. Antes, ¿no es cierto?, la víctima era llevada a un mostrador y el imputado era llevado ante un instructor. Ahora tanto víctima como imputado son llevados inmediatamente al otro día frente al juez, con el defensor sentado a su lado y el fiscal sentado al lado de la víctima, si es que la víctima está presente, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso de inmediación tiene un efecto muy positivo. Incluso, también lo valoro mucho desde la defensa, incluso hasta en la comprensión y responsabilidad de los imputados en relación a medidas de coerción de menor intensidad, la prisión preventiva, porque antes, supongamos, un policía notificaba en una comisaría quizá de una restricción de acercamiento y quizá el imputado no comprendía la importancia de la medida de coerción, incluso para la resolución positiva de la causa en su favor. Ahora es el juez, y con el defensor al lado, el que le explica los alcances y la importancia del cumplimiento de la medida de coerción y cómo eso puede llevar a que incluso se resuelva la situación de mejor manera para él. Otro signo positivo que veo como altamente positivo del sistema es, esto no tengo yo estadísticas integrales, pero sí tengo la estadística de mi equipo operativo, que es el número del equipo operativo número 1 de la Defensa Pública, que está a cargo del doctor Canata, que es el titular del equipo, es la disminución drástica, creo yo, de los recursos de impugnación, en especial frente a medidas de coerción de encarcelamiento preventivo. Eso demuestra que aun cuando haya una medida de encarcelamiento preventivo, que obviamente nunca por principio satisface a la defensa ha optado por buscar otros caminos que son por ahí más aptos que la impugnación ante el Tribunal de Impugnación, como ser los procesos de revisión que nos permite el nuevo sistema, la revisión de la prisión preventiva, en la cual podés, con nueva información que hayas juntado durante los 15 días o 30 días que dure la prisión preventiva, solicitar una nueva audiencia y tratar de buscar una morigeración, como por ejemplo una prisión domiciliaria, o, que se está aplicando mucho también en el nuevo sistema, conseguir una persona responsable conforme el 235 inciso 4 del nuevo código, que permite solicitar la libertad bajo la custodia o vigilancia de alguna persona y o institución. Entonces me parece muy importante cómo ha disminuido la cantidad de impugnaciones, por lo menos en la experiencia de la defensa pública. A su vez, también se observa, como era de esperar, una profunda disminución de los plazos de la prisión preventiva. Sí. Tenemos algunas prisiones preventivas de 6 meses o 4 meses, pero son las más excepcionales. En un promedio, el promedio de prisiones preventivas está alrededor de un mes, de 30 días o 60 días. Y en ese periodo tenemos la posibilidad de, si el fiscal no está cumpliendo las pautas de provisión probatoria mínima, o sea, no está demostrando que está utilizando efectivamente ese plazo, bueno, la defensa puede cobrarse esa falta de trabajo y pedir una audiencia de control en la cual intensifiquemos el control sobre las pautas de trabajo que está llevando la Fiscalía. También es muy importante desde el punto de vista estadístico, tenemos también mensurado desde el Ministerio Público de la Defensa el plazo de duración promedio de las audiencias. Tenemos que las audiencias están durando un promedio de 28 minutos. Hay audiencias más cortas, audiencias de formulación de cargo, donde incluso ya vamos con una actuación consensuada con la Fiscalía. Está funcionando muy bien también la buena fe del fiscal y el defensor en la entrevista previa que mantenemos normalmente siempre antes de entrar en la audiencia, o cuando fuimos a consultar el legajo el día anterior para interiorizarnos en el expediente, que es muy positivo. Y es también muy positivo
y también lo tenemos mensurado, el plazo de duración que tiene la OGA para fijarte la audiencia. Tenemos que el promedio es de 77 horas con 30 y algo minutos, o sea, es un promedio de 3 días y 3 horas desde que uno solicita la audiencia que la OGA demora en fijarte. Pero ese promedio en realidad es un promedio mentiroso en contra de la OGA, porque en realidad el promedio es mucho menor, porque ese promedio incluye también audiencias tenés audiencias de baja prioridad y de alta prioridad. Si yo pido un sobrecimiento por prescripción, digamos, yo como Ministerio Público de la Defensa también cuido el funcionamiento del sistema, entonces yo voy a poner que esa audiencia es de baja prioridad, porque para mí, salvo que sea un caso excepcional, un sobrecimiento por prescripción lo puedo tener la audiencia en 2 semanas, en 10 días o en una semana, no tengo urgencia. ¿El promedio Sí, doctor. de casos que atiende la defensa pública y la privada tiene en ese? Claro, por eso traducía ¿Qué porcentaje hay? el impacto en la presencia física en audiencias es del 60% para la defensa pública y el total de casos, 40%. ¿cuánto Ahora, atiende la defensa pública? eso no lo tenemos discriminado directamente en un global de caso por caso. Lo tengo sí en presencia física en audiencia. Y dentro de esas audiencias el 60% se produce el 20% casi de todas esas audiencias son en su mayoría las audiencias iniciales, ¿no es cierto? La audiencia de formalización, de apertura, de formalización de cargo y pedido de medida de coerción. Doctor, Sí. decías vos que la relación entre los fiscales y los defensores es buena. Sí, Y por la experiencia que vas teniendo, y si se puede contestar, sí. ¿y cómo ves vos que está el abogado particular que realiza la defensa privada? Con ustedes, la defensa pública, si hay alguna articulación en algún tema, por ahí quizás comparten un caso, hay un defendido que lo toma la defensa pública, otro la privada. ¿Y cómo es esa, digamos, articulación, si existe entre defensores públicos y privados? ¿Y cómo es la relación, si has visto, o conoces, o te han comentado, entre el defensor particular y los fiscales? ¿Les cumplen los acuerdos? ¿Les facilitan el legajo? ¿Colaboran los fiscales en la paridad de armas? Bien, doctor. Yo soy muy respetuoso del ejercicio particular, de hecho ejercí la profesión 10 años y hemos estado muy alerta ahora a situaciones que han sido planteadas. Nosotros como Ministerio Público de la Defensa estamos tratando de reunirnos todos los jueves, todos los auxiliares defensores y los defensores para plantear las inquietudes o problemáticas que van surgiendo del sistema y elevar conclusiones al ministro para que nos recomiende estándares básicos del Ministerio Público de la Defensa que consideramos relevantes para que todo justiciable mantenga un nivel mínimo de atención, ¿no es cierto? Mínimo, el estándar máximo, quiero decir, pero siempre construyendo para que nos manejemos como equipo. Y en eso habíamos advertido que en algunas ocasiones la OGA estaba notificando, o la Fiscalía estaban notificando, con algunos pequeños defectos en relación al sistema anterior. Las primeras notificaciones que salían en el sistema anterior siempre se colocaba claramente que la persona citada como imputada comparezca, ¿no es cierto?, con abogado de su confianza bajo apercibimiento de que se le designará un defensor público. Y en eso estaba viendo pequeños defectos porque quizá con buen criterio la OGA, para que no se caigan las audiencias al principio del sistema, le exigía a la Fiscalía que carguen el defensor particular. Y quizá la Fiscalía en algunos casos con aprehensiones no tenía tiempo, ¿no es cierto?, todavía de tener la mención de si esa persona tenía abogado particular o defensor público. Entonces, por defecto estaba cargando al defensor público. Nosotros hicimos esa observación porque el ministro de la Defensa también es muy respetuoso y lo tenemos por resolución claramente que la defensa pública es supletoria y no puede violar el principio de que el imputado tiene el derecho primordial de designar un defensor de confianza, que puede ser un defensor particular. Entonces, hicimos ese planteo, creo que fue una nota, fue elevada una nota al Colegio de Jueces, y inmediatamente, a la semana, ya notamos las claras correcciones en las notificaciones, donde ya con toda precisión se le empezó a indicar a los ciudadanos que tenían derecho a comparecer con su abogado particular de confianza bajo apercibimiento. Porque además también había unos pequeños defectos conforme el 232
el Código Procesal nuevo, el que indica que toda notificación tiene que tener por lo menos la mención de a qué causa va a asistir la persona y a qué tipo de audiencia, y que está citado bajo procedimiento de ser conducido por la fuerza pública. Eso estaba medio defectuoso, se lo corrigió. Doctor, Sí, doctor. Gracias. Mañana el Poder Legislativo va a tratar una ley referida al tema del narcomenudeo. Se va a crear fiscalía y juzgar. ¿Usted está al tanto de eso? Sí, doctor, por supuesto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo tengo, como defensor, me parece muy importante siempre, bueno, como auxiliar defensor que soy ahora, pero desde el Ministerio Público de la Defensa siempre me ha parecido muy importante tener una visión clara de la política criminal que tiene el Ministerio Público Fiscal y que tiene también el gobierno de la provincia. En el nuevo código y en el sistema que rige en Capital también, porque ya está vigente todo lo que es el principio de oportunidad, también está altamente vinculado a la política criminal. Desde el punto de vista de la política criminal, yo entiendo como una medida positiva. Entiendo que el Estado, el gobierno, necesita dar una respuesta a la ciudadanía. Entiendo que las fuerzas de prevención policial ya tienen contacto, las fuerzas de prevención policial de la provincia de Tucumán ya tienen contacto permanente con las sustancias ilícitas en circunstancias, ¿no es cierto?, típicas de allanamientos cotidianos que se producen donde se encuentra estupefacientes, nada más que hasta este momento se le da intervención inmediata a Gendarmería para que intervenga, pero el contacto de la prevención policial con el ilícito ya existe. A su vez entiendo que eso, desde el punto de vista de la política criminal, puede ser una mejoría, ahora que viene dotado en esta ley, a diferencia de la anterior, de las unidades fiscales y de las unidades jurisdiccionales para afrontar ese desafío. Entiendo que también puede implicar una descarga para el sistema de justicia federal que pueda abocarse verdaderamente al narcotráfico de alta escala. Y a su vez entiendo que puede ser por supuesto que después hay que ver todo en su implementación, puede ser una respuesta a la problemática de fondo que le interesa al sistema provincial de seguridad, que se trata por supuesto de el tipo de delito vinculado al consumo, ¿no es cierto?, de estupefacientes. Después, desde el punto de vista de la ley de estupefacientes puntualmente, yo entiendo que, por ejemplo, desde el Ministerio Público de la Defensa también es un desafío que se puede asumir, porque la ley de estupefacientes, digamos, lo que ingresaría, según el conocimiento que yo tengo del proyecto, ingresaría, ¿no es cierto?, lo que habilita el 34 de la ley de estupefacientes, que refiere fundamentalmente al artículo 14 y al artículo 5 de la ley de estupefacientes. El artículo 14 de la ley de estupefacientes está estructurada en base a un artículo residual base, que es el artículo 14, que es la tenencia simple de estupefacientes, que tiene una pena de hasta 6 años de prisión. Desde ese artículo base, el legislador puede irte para abajo punitivamente a la tenencia para el simple consumo o para arriba justamente al narcomenudeo. La tenencia para simple consumo tiene desde el punto de vista de la defensa, tiene un trabajo estratégico jurídico relativamente sencillo, porque tenemos la vigencia del fallo Arriola, en el sentido de que la tenencia, el consumo en circunstancias de intimidad que no afecte la salud pública, se encuentra, ¿no es cierto?, descriminalizado por este fallo trascendental de la Corte. ¿Sí? ¿Usted haría planteos de inconstitucionalidad o plantearía cuestiones de competencia como abogado defensor de diputado? Hablando específicamente de este punto. De este proyecto de la ley nacional al que adhiere seguramente la provincia. Pero relacionado con la cuestión de competencia, me pregunta usted, que escuché, ¿verdad? No, relacionado con la cuestión de competencia, no. Yo haría, sí, planteo de inconstitucionalidad, como estoy diciendo, en relación a la tenencia para consumo, porque además incluso creo que si funciona bien el principio de oportunidad, que no tiene el sistema federal, la mayoría de esas causas por tenencia simple para consumo debieran ser absorbidas por el artículo 27 en alguna gestión de política criminal por la unidad de decisión temprana, porque está previsto como uno de los principios, de las causales del principio de oportunidad,
la baja trascendencia o impacto social. Claramente, Y la línea de jurisprudencia de la Cámara Federal también. y claramente el gesto político es hacia el narcomenudeo, no hacia el consumidor. Entonces yo creo que por eso también impacta en el sistema de defensa que nosotros utilizamos, porque no es lo mismo defender una persona que puede sufrir una adicción y que puede ser incluso un sujeto vulnerable, que tiene un tipo estratégico de defensa, que a la persona que es un consumidor ocasional y que está además, hay un fallo muy importante, emblemático del 2006, que el fallo Vega Jiménez de la Corte Suprema, que el indubio pro reo juega a favor de la persona en el sentido de que si no está precisamente acreditado que la tenencia de estupefacientes para otro fin, es para consumo. O sea, ese es un canal que refiere a un tipo de estrategia defensiva. Y por otro lado tenemos las personas que vayan a ser oportunamente imputadas por el artículo 5, o sea, lo que realmente el narcomenudeo, o sea, el fraccionamiento de estupefacientes con destino inmediato de consumo, ese tiene otra estrategia defensiva. Por supuesto, ambas con las mismas garantías extremadas extremando las garantías que tenemos que hacer valer los defensores. ¿Y usted cree que el sistema penal de Tucumán está en condiciones de alcanzar los estándares de eficiencia que tiene hoy el sistema federal? Yo creo que... Con la estructura actual que tiene. En primer lugar, yo creo que desde el Ministerio Público de la Defensa, que para lo que quiero, dando una opinión en ese sentido, primero, absolutamente creo que sí, porque el personal está perfectamente capacitado, como le digo, el personal profesional del que formo parte, estamos perfectamente capacitados para, como le digo, distinguir estas dos situaciones. Una requiere más esfuerzo defensivo que la otra, porque obviamente el narcomenudeo requiere ya una defensa estratégica derivada a atacar las circunstancias fácticas que conforman el narcomenudeo, que suele estar vinculado, ¿no es cierto?, a investigaciones que se originan con denuncias anónimas con un punto de venta, en el cual luego se hace un trabajo de inteligencia con fotografía de ingreso y egreso de gente del lugar, después se produce un allanamiento generalmente con secuestro de balanza de precisión, dinero contado en efectivo y la mercancía, por supuesto, fraccionada. A eso tenemos que trabajar, que es un trabajo más complejo, pero que está plenamente capacitado el Ministerio Público de la Defensa para llevarlo adelante. Ahora, desde el punto de vista de las fiscalías, puede ser otra la situación, quizá un poco más compleja, hasta que se hagan efectivas las 3 unidades, las 5 unidades que creo que prevé el proyecto, 3 en Capital y una para Montero y Concepción. Sí, yo creo que va a ser un esfuerzo importante estar a la altura de las circunstancias para el Ministerio Público Fiscal hasta que se hagan efectivos esas 5 unidades en todo el territorio de la provincia. Creo que sí. Sí, doctor. De la mirada con perspectiva de género, ¿qué opinión te merece en el cargo al que aspiras? Bueno, más allá de mi opinión, tenemos que tener en cuenta que el nuevo código prescribe expresamente a los jueces tener en cuenta en cada decisión judicial que toman, ¿no es cierto?, como una obligación en la valoración de la prueba, la perspectiva de género. Es una obligación en la valoración de la prueba, en la sana crítica racional, la perspectiva de género. Yo creo que nosotros también, como Ministerio Público de la Defensa, nos toca a veces atender a víctimas, ¿no es cierto?, ya sea como víctima y también como querellante, y en ese sentido, como Ministerio Público de la Defensa, tenemos la obligación, porque actuamos bajo el principio de protección jurídica, de que todo sujeto que se enfrenta a un proceso vulnerable se reduzcan al máximo los riesgos que padecen por ese enfrentamiento con el sistema y las posibilidades de revictimización del hecho que han sufrido. O sea que yo entiendo que tenemos que ser absolutamente respetuosos de la mirada de la perspectiva de género. Pero la perspectiva de género es un agravante de la responsabilidad para tu defendido. ¿Qué hacemos? No, por supuesto que... Claro. Es un agravante. Pero es tu defendido. Por eso digo que yo lo tengo que tener perfectamente en cuenta, ¿no es cierto?, porque el juez tiene la obligación de valorarlo. Es evidente que como defensor yo lo que tengo que tratar de hacer, y lo que hacemos diariamente, es tratar de marcar cuáles son los límites
¿no es cierto?, de la verdadera violencia en contexto de género. Es decir, que, porque ¿cuál es verdaderamente la violencia en el contexto de género? Es aquella que es ejercida, ¿no es cierto?, de una situación de poder frente a un sujeto vulnerable, ¿ah? Claro, frente a un sujeto vulnerable, ¿no es cierto?, y nosotros como defensa tenemos la obligación de tratar de excluir todo tipo de agravante. O sea, el Ministerio Público, como defensor técnico, yo estoy obligado, ¿no es cierto?, por los intereses de mi defendido. Y en ese sentido tengo que tratar de excluir todo tipo de agravante en relación al hecho imputado. Pero principalmente eso lo debo hacer excluyendo una interpretación ampliatoria de las agravantes que sea contraleguen, porque los agravantes por violencia o contexto de género no es por cualquier hecho de violencia respecto de un hombre a cualquier mujer, ¿no es cierto? No toda violencia de un hombre hacia una mujer es violencia en contexto de género que justifica un agravante de un ilícito penal probable, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo que tiene que desplegar en ese caso el defensor es reducir al máximo, ¿no es cierto?, la amplitud del agravante para tratar de excluir al defendido de ese agravante que probablemente esté agravando su situación de punitiva. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias. Oposición para que lo interrumpa. Doctor. ¿Qué tal? Sí. De la plaza. Plaza de Fernando. Como no ha renunciado. Y Flores Cambrito. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas felicitaciones por haber llegado a esta instancia. Gracias. Así, sintéticamente, si nos puede decir, ¿cuáles serían para usted las bondades del nuevo sistema procesal penal que se va a empezar a aplicar acá en el Centro Judicial Capital respecto del anterior? Sintéticamente. Bueno, las bondades, en mi caso, de la manera en que yo lo interpreto, son muchísimas. Básicamente considero que el nuevo sistema es verdaderamente un sistema constitucional, un sistema que se ajusta a derecho, donde el sistema adversarial es lo que permite esta cuestión que se desarrolle los procesos penales en un marco constitucional, por un lado de respeto de garantías, por otro lado donde el fiscal sea el que ponga ante la autoridad judicial el desarrollo de su investigación. Creo que es el sistema por el cual el Estado argentino se compromete a llevar adelante en el artículo 7522 a través de la incorporación de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 8.2 es el que establece la garantía de acceso al derecho de defensa, de juez imparcial. Me parece que el sistema mixto que rige actualmente le da mucha potestad de control del proceso al fiscal, y eso va en detrimento del derecho de defensa de cualquier imputado, con lo cual me parece principalmente que esa es el principal beneficio del sistema. Además hay una cuestión que hace a la celeridad de los procesos, de la oralidad, de poder exhibir ante las partes y de una manera inmediata cuáles son las cuestiones que se tengan que debatir, ya sea una cuestión de una medida cautelar o el mismo debate oral y público. Y esa celeridad a su vez brinda un aporte, por lo menos desde el Poder Judicial y desde los ministerios públicos se puede hacer, a lo que tiene que ver en materia de seguridad ciudadana. Si bien el derecho penal no es estrictamente la política pública de seguridad, creo que desde el aporte que se puede hacer desde los órganos jurisdiccionales, el sistema adversarial brinda una herramienta de seguridad ciudadana. Bien. Doctor, ¿por qué usted ha decidido competir para defensor penal? Yo desde muy chico siempre quise ser abogado. En algún momento, ya poco tiempo antes de entrar a la universidad, me lo cuestioné, pero siempre quise ser abogado.
siempre me gustó la actividad de litigio desde una de las partes. Tengo todos los primeros años del ejercicio profesional los hice trabajando en mi estudio particular, y la actividad de defensor, en algunos casos también intervine desde el rol de la querella, desde el rol de la acusación, pero en la mayoría de los casos siempre en representación de grupos, de personas vulnerables, con lo cual la actividad de defensores me parece que es lo que más se adecua a ese interés o esa vocación particular que tengo. Perfecto, yo para mí es suficiente. Una pregunta me quedaba con algo que has dicho. Vos me decís que en el sistema que está actual vigente en Capital tiene como mayor relevancia el rol del fiscal, no así en el nuevo código, donde hay una mayor, se equiparan más los roles, entre ellos, algo así. ¿Me puedes contar un poquito, ampliar un poquito concretamente en qué ves vos esta diferencia? Hoy por hoy el Ministerio Público Fiscal lleva adelante una investigación, una pesquisa, y el Ministerio Público de la Defensa o el defensor particular está atento a lo que pueda surgir de ahí para contraatacar o para contrarrestar o bien para marcar falencias. El sistema adversarial que permite que cada una de las partes lleve adelante su legajo de investigación, y que incluso está contemplado, sé que en Concepción se está empezando a formar los mismos equipos de investigación del Ministerio Público de la Defensa, permiten esta igualdad de armas que es básicamente lo que está previsto en el sistema constitucional. ¿Qué tal? Felicidades. Gracias. ¿Por qué nos contá un poquito de tu ejercicio profesional? Has empezado en tu estudio jurídico, Sí. me decís que has defendido los grupos vulnerables desde tu estudio jurídico o de alguna parte. He trabajado durante el tiempo que estuve en la matrícula, trabajé en mi estudio jurídico y además formaba parte de la organización Andes. Dentro de la organización Andes dirigía mi rol durante varios años fue dirigir el equipo de lo que se llama el área de defensa de derechos humanos, de litigio estratégico. Desde ese lugar llevábamos algunos litigios de incidencia colectiva, particularmente también para la organización trabajé representando víctimas del terrorismo de Estado en querellas de juicios de delitos de lesa humanidad, y fui abogado durante varios años de algunas comunidades indígenas de acá de la provincia, con la comunidad de Quilmes, de Nogalito, de Indios Colorado. ¿Actualmente estás trabajando en el Poder Judicial? Actualmente por el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Y dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación trabajo para la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que es una unidad de apoyo a los fiscales federales de acá de la provincia, específicamente en materia de trata de personas. ¿Qué opina, doctor, de la ley de narcomenudeo que la provincia va a adherir mañana? Que en realidad es una ley viene que está del... suspendida su vigencia, que se adhirió en el 2014 la provincia y se suspendió por una cautelar que pidió oportunamente el Ministerio Público Fiscal. Mañana se deroga, hay un dictamen de mayoría y de acuerdo de casi todos los bloques, y se dicta una ley idéntica, con una variante, pero igual, adhiriendo. No diría que estoy a favor o en contra, pero sí veo que la desfederalización, que está prevista en la ley 23737 y que lo que haría la provincia sería adherir a eso, como ya lo hicieron otras provincias, trae una serie de complejidades que si no son bien resueltas pueden traer una serie de problemas importantes. Puntualmente, creo que puede darse, hoy estaba leyendo en el diario que hablaba, no me acuerdo qué funcionario de policía hablaba de que habría más detenidos para alojar si finalmente se aprueba la desfederalización, y en principio no tendría que existir una relación entre una cosa y otra, sino se tendría que ser una cuestión de organización y de trabajo. Pueden surgir con graves conflictos que lleven a discusiones muy largas entre los distintos fueros, entre el fuero federal y el provincial, y que tienen como superior único para poder definir esas cuestiones de competencia a la Corte de Nación, con lo cual eso también podría acarrear muchas dilaciones, muchas demoras, y no tengo claro cuál sería la forma en la que se determine qué es narcomenudeo y qué es narcocriminalidad, o en qué momento una investigación de una cosa puede convertirse en otra, o viceversa. Me parece que tiene complejidades que son difíciles de atravesar. Por otro lado, Tucumán, de acuerdo a estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, es el cuarto distrito, la cuarta provincia, donde más kioscos de narcomenudeo
se han allanado, se han identificado. Con lo cual ese es el piso. El nuevo sistema de federalización tendría que mejorar ese rendimiento para que la ley sea valiosa en ese sentido. El doctor Camuña, sí, que yo estoy en mi lugar de trabajo es en la fiscalía de él, más allá de que trabajo con los dos fiscales de primera instancia. Bueno, sí. Gracias. Muy bien. A ustedes, Gracias. hasta luego. Muy bien, doctor. Muchas felicitaciones por haber llegado a tu instancia. Si nos podría hablar muy sintéticamente de las bondades, si le ve alguna a usted al nuevo proceso penal que se deberá aplicar acá en el Centro Judicial Capital el año próximo. Sí, yo creo que, bueno, me imagino que casi todos los operadores del derecho penal están en coincidencia y por eso es que ya se está aplicando en Concepción y bueno, ya tenemos el año que viene, a partir del 4 de mayo, también nosotros hay que aplicarlo aquí en Capital. Significa como primera medida digamos, que la justicia sea más ágil. Digamos. No es lo mismo hoy por hoy que uno llega una causa determinada, hay un proceso de investigación, de instrucción, donde hasta en el mismo caso se dicta una prisión preventiva y el juez ni siquiera le ha visto la cara al imputado. La inmediación, la publicidad y los aspectos centrales de lo que sería el nuevo proceso adversarial determinadamente van a ser beneficiosos, sobre todo para la ciudadanía, que cada vez hay un mayor pedido de una justicia más ágil y más rápida. También para nosotros como abogados, digamos, en mi caso que ejerzo la profesión liberal, también significa la posibilidad de demostrar destrezas que quizá en un frío escrito, en un frío papel, uno no llega a poder terminar de demostrar. El hecho de las audiencias, de poder confrontar, poder examinar pruebas, testigos, que por ahí uno recién lo hace con el procedimiento actual en el debate. Esto va a estar desde un primer momento y para mi entender va a ser beneficioso, obviamente en todos los aspectos. Sí, por ahí como toda cuestión nueva, todo proceso nuevo, se van a ir generando seguramente algunas complicaciones estructurales, algunas complicaciones a nivel de organización de las audiencias. Acá en Capital, por en Concepción está funcionando muy bien, son elogios del sistema como está en Concepción, pero por ahí quizás acá todavía en Capital se vayan a generar un poco más de cuestiones con respecto a las audiencias, las notificaciones. Bueno, va a ser un papel muy importante la oficina de gestión de audiencias, pero como todo sistema siempre la parte humana va a ser la más importante. ¿Usted cree que tienen que llegar todas o casi todas las causas a juicio oral? No. Imposible, aparte, digamos, estructuralmente, con los operadores, con el procedimiento que tenemos, es imposible. Por ahí, si hoy por hoy no están llegando con el sistema, pero quizás con esto, para eso están los medios alternativos de resolución de conflictos, mediación penal, conciliación penal, suspensión de juicio abreviado. Tienen que llegar las causas que ameriten, que lleguen, digamos, un proceso, un debate con todo lo que esto significa. O sea que para que funcione el sistema debería haber muchos casos que se resuelvan por los medios alternativos. Es fundamental para evitar el aglutinamiento de causas que hoy lo estamos sufriendo. Carlos, ¿vos haces ejercicio libre? Sí. ¿Y a qué obedece el cambio? ¿Es un programa vocacional? ¿Es una mejor salida laboral la vía del Poder Judicial? Yo creo que, digamos, un poco lo que vengo ejerciendo la profesión, uno como abogado a veces, como mucho, puede tener 5 o 6 debates en un año, un buen año, digamos, de trabajo. Por ahí uno ya formando parte del sistema judicial, digamos, de la magistratura, en este caso como defensor,
la gimnasia va a ser diaria. Entonces eso también, el gusto, las ganas de querer participar de este desafío, como diciendo de una forma, y bueno, y poder desplegar y desarrollarme como profesional, bueno, en este caso como defensor. Pero sí, la profesión también tiene sus cosas lindas, pero como le decía, por ahí es más, no es tan frecuente el contacto que tiene uno con el sistema, digamos, de audiencias, que bueno, ya formando parte de la defensa, del Ministerio Público de la Defensa. Gracias. ¿Yo le paso una pregunta? Felicidades. Muchas gracias. Mariano, suponiendo en el hipotético caso de que, pues ya Mariano Carlos. Carlos Mariano. O Carlos Mariano, ¿no? Sí, Carlos Mariano. Dice Mariano, ¿no? Sí, Mariano. Para el hipotético caso de que te designen defensor y adviertas que en esa oficina el personal no tiene una perspectiva de género, ¿qué harías al respecto? Bueno, obviamente como líder de un equipo, uno no solamente tiene que bregar y digamos y a uno al ejecutar su función, teniendo muy en cuenta, bueno, hoy por hoy la perspectiva de género es un tema central en todas las agendas judiciales y reforma, pero no puede quedarse en eso, digamos, en la capacitación únicamente mía personal. Acá como líder de un equipo uno tiene que también bajar líneas al personal y en el caso que sea necesario también, por supuesto, hacerlos participar de capacitaciones, porque a veces también la frescura de otra voz, de otra visión sobre el tema, por ahí hasta aquí llega más que la de uno que es el jefe, o uno que trabaja con ellos, que se ve todos los días. Me parece fundamental que en un equipo de trabajo que haya una dinámica y haya, por supuesto, una línea, y que tiene que ir del lado de la perspectiva de género, por supuesto. Perfecto. Gracias, doctor. Bueno, gracias. muchas gracias, muy amable. Gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. La doctora Ciotola, disculpen ustedes. Doctora, ¿cómo le va? En primer lugar, felicitaciones por haber llegado a esta instancia. ¿Qué bondades ve usted del nuevo sistema acusatorio que se va a aplicar próximamente acá en el Centro Judicial Capital? Si la calidad de la información que va a recibir el juez es la misma que con el sistema actual, digamos, actual acá en la provincia. Bueno, al nuevo sistema le veo muchísimas bondades y creo que la calidad de información que recibe el juez es mucho mejor. Tiene contacto directo con las partes, con la prueba, sí, digamos, de una forma directa, con los hechos, los puede vivenciar en primera, digamos, como primer espectador, lo cual le permite llegar a una decisión de una forma más sólida. Para las partes también el acceso a la justicia, a entenderlo al proceso, a conocer quiénes son las partes, quién acusa, quién lo defiende, digamos, tener a su defensor, al juez que decide, poder ser escuchado y sentirse escuchado, que no ocurre en el proceso actual. Sí, ¿qué tal? Felicidades. ¿Por qué eligió rendir para defensor? Bueno, yo actualmente soy auxiliar de defensor en el Ministerio de la Defensa. La parte del derecho penal a mí es lo que a mí me realiza como profesional del derecho. Vengo con una carrera judicial de 10 años. He estado en la Oficina de Violencia Doméstica, en Fiscalía y bueno, concursé para el cargo de ayudante de defensor y ahora el ascenso para auxiliar de defensor. Y bueno, esto sería como un paso más en mi carrera. Contanos quién sos. Yo soy Florencia Ciotola, estoy casada, tengo 3 hijos, me apasiona el derecho, me gusta escribir. No sé. No, poesías y cuentos. ¿Cuántos años hace que estás casada, doctora? Casada, 11 van a ser. Con el mismo hombre, le pregunto. Por supuesto.
3 hermosos hijitos. ¿A dónde, en qué defensoría está ahora? La defensoría, bueno, pertenezco al Ministerio de la Defensa, pero desempeñándome en la Defensoría Séptima con el doctor Guillermo González, un excelente defensor y maestro también. Ya que empezó donde usted dice que ha empezado, ¿qué opina de usted de la ley Micaela? ¿El Estado está cumpliendo con la capacitación tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial? Sí está cumpliendo, digamos, y se ha ido avanzando con la introducción de la noción de género. Es cambiar todo un paradigma, toda una forma de pensar. Muchas veces se cree que conociendo los tratados, las legislaciones o manejando las leyes de violencia doméstica o de violencia contra la mujer, se ha incorporado la cuestión de género, pero es mucho más complejo que eso, digamos, es entender la problemática y en el caso de quienes somos actores dentro de la justicia, encarar el caso en concreto en clave de género, que no es lo mismo que saberse los tratados. Son como dos cosas distintas. Porque cuando uno entiende la problemática se deja de hacer la pregunta ¿por qué desiste de la denuncia? Porque cuando uno entiende todo lo complejo que hay dentro de la víctima de violencia doméstica, entiende por qué desiste de la denuncia, ¿sabe? Entiende todo el ciclo, entiende el momento, y las necesidades yo tengo un caso para resolver ahora próximamente. No, viene a hacer la consulta acá. No, me parece muy bien. Carlos, me parece muy bien. Pregunte. Carlos, me parece muy bien. Acaba de transformar tu caso en un juicio por el jurado. Hay un caso penal, una denuncia penal en contra de un señor que lo denuncia a la esposa por unas lesiones graves. Llega ya a juicio, estamos con el sistema conclusional y resulta que cuando llamamos a la víctima ya están viviendo juntos hace 3 años con un nuevo hijo. La salida que hay para el caso es que acepte una condena si hay un juicio abreviado. ¿Usted aplicaría algún otro método alternativo de solución de conflicto que no sea la sanción penal? Bueno, se lo habré planteado en alguna causa. Está muy bien. La situación es compleja. Nuestra ley de violencia doméstica establece que la situación de violencia la tiene que ver el juez de familia. Y cuando hay delito, el juez penal. Hay situaciones de hechos únicos que no son de gravedad, que son lesiones agravadas por el vínculo, pero no por la gravedad de la lesión, donde en el antes y en el después y en el análisis interdisciplinario que se hace con psicólogos, con médicos, con este abordaje, se puede ver que y entender y evaluar la situación. Yo creo que en esos casos excepcionales una probation sí sería. Lo que pasa es que Belén do Pará está para los casos de las denuncias reiteradas. Y ahí está el ciclo de violencia instalado, que no es lo mismo que un hecho aislado de violencia. Son dos cosas distintas. Por eso es que es necesario entender la complejidad de la cuestión de violencia doméstica para poder analizar tomar este tipo de decisiones. Porque si no es como aplicar como si fuésemos un robot, Belén do Pará, y al final a veces generamos una lesión en los derechos de todo ese grupo familiar, que la solución termina siendo peor que la enfermedad. Entonces, yo creo que con respecto tiene que ser muy evaluado, muy valorado en el caso concreto. Y si te tocara defender a un acusado por femicidio. Bueno, sí nos ha tocado. Le ha tocado. ¿Cómo lo resuelven? Bueno,
todos tienen derecho a una defensa, digamos, al margen de que uno pueda hablar y queda lo que queda en secreto profesional entre el defendido y uno, uno tiene que hacer una defensa técnica impecable. Toda persona tiene derecho a un juicio justo, a que se respete el proceso, las etapas, sus derechos durante el proceso. Y bueno, y esa es la defensa que ejercemos desde hoy. En realidad la pregunta que le formuló el caso que le planteó Sí. el doctor Sade no es para un defensor. Le dio la opinión, le ha dado una buena mano y bueno. Y le va a pasar la remuneración de este mes. Claro. Se le deje el número de cuenta bancaria. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? No, muchas gracias. Muy bien. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias.